Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, Gregory, me gusta estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí Andrés, gracias por la entrevista. Bueno, mira, vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero, para quienes no nos conocen, yo soy Gregorio Ayudí, él es Andrés Vallejo, él tiene amplia experiencia en el tema de socios estratégicos, servicios estratégicos, ventas, proyectos, y vamos a hablar de un tema muy importante para mucha gente. La pregunta aquí es cómo desarrollarte en el ámbito laboral, cómo te abres oportunidades, cómo te abres puertas. Andrés trabaja en lo que es la empresa Alter State de manera remota, así que nos vas a contar un poco cómo empezaste en el ámbito laboral, Andrés. ¿Qué tiempo de experiencia tienes? ¿Qué hasta ahora has aprendido? Ok. Ok. A ver, verás. Yo como tal empecé a trabajar a los 18 años. Como Ya, la gran mayoría de ecuatorianos, empecé a los 18 años. Empecé como cajero en, empecé como cajero en un supermercado, pero siempre tuve sueños y grandes aspiraciones. Así que lo que yo hice fue, en este caso, empezar a aprender. Busqué cursos, busqué personas que me puedan enseñar. Y cuando, y cuando, y cuando pude empezar a hablar con estas personas, le empecé a pedir recomendaciones. o Fui sea, a que por te haga ellos. una carta, perdón que te interrumpa, que te haga una carta de recomendación para estar claro. No, le pedí recomendaciones. ¿Qué me recomiendan aprender? ¿Qué me recomiendan leer? ¿Por dónde Ok, empezar? ya. Listo. Y justamente fue por eso que yo empecé ya, en este caso, a relacionarme con gente. Estaba trabajando en esta fundación después. Y este fue mi punto de partida porque me permitió, como siempre me gustó relacionarme con personas, empecé a agregar más y más y más y más gente a LinkedIn hasta ya directamente, hasta que ya en este caso le empecé a pedir, ahora sí, bueno, estás contratando, yo puedo trabajar, estoy aprendiendo, tú me dices y yo jalo. Ya. Y así empecé en una startup, después, cuando estaba en Chile, después empecé así en otra, acá en Ecuador, y así mismo escribiéndole al gerente fue que yo llegué a la empresa donde estoy trabajando actualmente. ¿Le escribiste directamente al gerente de la empresa? Ajá, cogí y le pedí, bueno, oye, mira, yo estoy haciendo esto, vale mucho alineado con mi visión profesional. Realmente me gustaría que nos podamos sentar a conversar si puedo ser parte de tu equipo, porque vi que estás contratando personal. Y eso me puso a mí en diferencia del 90% de trabajadores, el hecho de que yo buscaba a la gente y buscaba siempre una forma de sumarles valor. Ok, entonces estás comentando que tú te atrevías, tú te atreves, literalmente tú te atreves a buscar las oportunidades. A ti no es como que, Correcto, no es que no, pero es que el día que me llegue la oportunidad o el día que venga a mí la forma, la capacidad y la persona que me ayude, tú no, tú eres la persona que te ayuda, tú eres la persona que busca, tú eres el que crea la oportunidad y tú haces que las cosas pasen. correcto. Ok, entonces tú le escribiste al gerente de la empresa en la que trabajas y le dijiste, están contratando, yo quiero ser parte del equipo. Ajá, técnicamente. ¿Y él qué te dijo? O sea, se sorprendió, pero sí mismo me dijo que estaba él a favor de, en ese caso, que yo no haya así, que yo no lo haya contactado por un medio tradicional. No ha Ok, sido un proceso tradicional, sino que fue mucho de, ok, quiero intentarlo. Y aquí en este caso, para las personas que nos están escuchando, pues si ellos quieren empezar a tener teletrabajo, primero no es tan fancy o no es tan divertido como se ve, porque estás en tu casa metido todo el tiempo y a veces terminas trabajando más del tiempo esperado. Pero si uno quiere tener más libertad o quiere buscar otras oportunidades, literalmente tiene que levantarse a buscarlas. Y una recomendación mía, que justamente es lo que yo le digo a las personas que me piden recomendaciones o me piden como que direcciones, pueden, en este caso, hacer un listado de empresas a las que ustedes les gustaría trabajar y empiecen así a llamar, a contactar, a buscar. Si hacen un listado de 50 empresas, mínimo unas 5 les responden. Y de las 5 que les responden, una por lo menos es por el que les diga que sí. Y si ninguna les dijo que sí, por lo menos ya tienen experiencia en el proceso de cómo hacerlo. O sea, igual terminan ganando. ok. Si de 50 ninguna te dice que sí, algo estás haciendo mal o hay un problema. Yo creo. Correcto,
Correcto, pero igual, aunque está la posibilidad que ninguna te diga que sí, si ninguna te dice que sí, igual aprendiste, o sea, igual tuviste el coraje de hacerlo, por lo tanto, ya solo te queda revisar de cómo lo puedes mejorar, porque del A a B hay una distancia, pero se puede siempre buscar mejores formas de que se llegue más rápido de A a B. Ok, perfecto. Entonces, siempre hay formas. Lo que estás diciendo es siempre hay formas de lograr lo que uno quiere. Correcto, Ok, correcto. Pero más allá de eso, también agregando es eh, desvincularse del resultado. ¿a qué te refieres con eso? Yo, por ejemplo, estoy negociando con un acuerdo. A ver, dentro de la teoría de la negociación dice, la persona quien tiene la opción de salida es la que tiene el control. Asimismo, si tienes opción de salida es porque estás desvinculado del resultado. Si sale bien y si no, bueno, tendré que ver qué hago. Pero es el hecho de esta sensación de calma que uno tiene cuando no se vincula con el resultado de las cosas, hace que uno se haga mejor en el proceso, porque se va a concentrar más en hacer las cosas que directamente en el resultado que tiene que tener. Ya, o sea, me enfoco en el proceso mejor, en cómo lo debo hacer, en qué debo hacer, aunque espero un Correcto, resultado, aunque sé lo que podría ocurrir o lo que quiero que ocurra, si no sucede eso, correcto. estoy aprendiendo. Igualmente, correcto, esa es la mentalidad. Es más, suena más fácil de lo que parece, porque obviamente como personas tenemos sentimientos y somos afectados por las cosas que pasan en nuestro entorno, pero aún así eso nos ayuda también para poder aprender nuevas habilidades, principalmente cuando hablamos con gerentes o si en algún punto queremos ser gerentes. Ya. Es darnos y darle a la gente la oportunidad de que puedan ver y evaluar nuestras habilidades a tiempo real. Ya, ok. Entonces, tú te perfilas como un gerente en algún momento. A largo plazo, cuando después de terminar la carrera, cuando termine la maestría, cuando tenga más tiempo en el ruedo, en el juego, sí me vería como gerente. Pero actualmente no, actualmente estoy bien como ejecutivo de cuentas. ¿Y qué sigues? Yo estudié una carrera en finanzas. Ah, ya. Y, y después de eso, automáticamente quieres la maestría. Después de un poco más de experiencia laboral, sí. Ah, perfecto. Ok. Entonces, te has creado las oportunidades, te has atrevido. ¿Por qué crees que la gente no se atreve? Porque, ok, lo que tú nos estás diciendo, perdón, no es tan difícil. O sea, no es como que suene a que tuviste que llamar al mismísimo presidente o pedirle un contacto al secretario de alguien muy importante. No, lo que tú dices es como, me metí a las redes sociales, busqué a las personas, les escribí y me atreví y ya. Pero ¿por qué crees que la gente no lo hace? Porque tiene miedo que los rechacen. Todos tenemos miedo al rechazo. Actualmente, como ejecutivo de cuentas, tengo que hacer más o menos unas 100 llamadas por día a gerentes de empresas a ofrecerles mi servicio. Por día. Y por día, sí, porque tengo una cartera muy grande. Y el 90% de las llamadas no contestan o me dicen que no están interesados o sencillamente cuelgan la llamada. Por lo tanto, obviamente, a mí tampoco me gustan que me digan que no, soy humano, pero es parte de mi trabajo, manejar la objeción o en este caso, desvincularme del resultado. Porque de los 90 que me dijeron que no, 7 me dijeron que sí, se reunirían conmigo. Y de esos 7 yo sé que por lo menos uno va a hacer un contrato. Esa es la forma más real de verlo. Ya. Esa es la forma más fácil de poder lograrlo. Tenemos la capacidad de poder buscar las cosas y de hacerlas, pero siempre tenemos que tener en mente y tener fe en que si no llega a salir como quiero, no me va a afectar, porque voy a hacer lo mejor posible para que el proceso sea lo suficientemente uniforme a que salga el resultado que quiero. Y si hay una variable que no me fijé, no contacté o algo por el estilo, no salió, ok, no pasa nada. Tengo ya todo un proceso de aprendizaje porque ya llegué hasta la cima. Ya. Ok. Entonces, desvincúlate del resultado. Ojo, Correcto. no estás diciendo no esperes a nada. O sea, espera algo, estás trabajando, Pero, pero no te vayas a correcto. frustrar o a cerrar, a avanzar, porque no sucedió como querías. Son dos cosas distintas.
correcto. Ya, ok. ¿Y alguna vez te pasó lo contrario? De que tú trabajaste, te esforzaste, no salió como querías y tú no pudiste desvincularte del resultado. Claro, obvio. Más de una vez. Es normal. A ver, cuando trabajaba en otra startup, con una empresa de delivery, yo estaba hablando con el gerente de una cadena de pizzerías en México. Ya. Literalmente con ese contrato yo cumplía mi meta anual. O sea, ya, yo ya decía, bueno, ya cumplí mi meta anual, ya puedo relajarme un poco más. Llegamos bien, llegamos hasta el proceso de la firma y en el proceso de la firma me dijo, no, no avanzamos. ¿Por qué? Busqué por motivos, motivos legales de ellos, cosas internas de ellos que tampoco puedo entrar en detalle. Claro, Pero el punto es de que no avanzamos. Ese día a mí se me amargó, obvio. porque porque era literalmente el contrato más grande que estaba manejando en su momento. Pero, ¿de qué me sirvió eso? De poder decir, chuta, llegué hasta aquí, llegué a tan lejos. O sea, eso ya después me sirvió para evitar que me vuelva a pasar. Pero si, hey, llegué tan lejos, por lo tanto, significa que algo hice bien y que puedo aprender para evitar que me vuelva a pasar. Es más, me pasó ahora en enero también, justamente. Fue con una cadena aquí en Ecuador, que el gerente comercial, que era mi punto de contacto, salió de la empresa, renunció y se fue a otra. Ya, Y él era la persona con la cual yo estaba llevando todo el proceso comercial. Por lo tanto, me quedé en papeles. ya, O sea, literalmente fue, Andrés, voy a dejar la empresa, te dejo de contacto para que puedas intentar conversar con el resto del equipo, pero yo era la persona que estaba auspiciando el proyecto, así que no sé si se pueda continuar. Eso me dijo en una llamada, un viernes a las 5 de la tarde. O ya. sea, para mí, el sábado, el viernes en la tarde y el sábado se me amargaron. Porque yo dije, chuta, invertí casi 6 meses persiguiendo este contrato para que al final me digan que no. O sea, lo que estás diciendo es, o sea, tú sí llegas a un punto donde te desvinculas los resultados, pero tampoco te ha resultado tan fácil, porque aún te amargas en ciertas situaciones. Claro, es que por eso, el sábado, el viernes en la tarde me amargué y el sábado también. Pero llegó el día lunes y fue totalmente diferente. No, llegó el domingo y fue totalmente diferente. Dije que sea lo que tenga que pasar. Y justamente otra empresa que le estaba dando seguimiento, pues me mandó la documentación firmada. Y fue como que, ah, bueno, mira, esta casa cerró y tata abuela le estaba parando. Así que es eso, o sea, ya es uno, obviamente, vuelvo, o sea, el ejemplo que quiero decir es que no es fácil, porque obviamente uno sí se da sus metas, pero si no sale, igualmente uno tiene que forma de revisar qué es lo que no salió para poder evitar que vuelva a pasar. Y al día de hoy, esas experiencias me han servido bastante para que si no se cierra un proyecto, sencillamente, bueno, no se cerró, tengo todavía el resto de la cartera para seguir trabajando con ellos. Obviamente, a medida que uno va creciendo a nivel de responsabilidades laborales, tiene que ser más estratégico, tiene que como que pensar mucho más a profundidad. Pero Com- una vez termina eso de ahí, ya es mucho más fácil, porque una vez ya uno lo domina, va a ser mucho más fácil y cada proceso se va a hacer más fácil, pero va a tener su nivel de complejidad y vas a aprender de ese nivel de complejidad y lo vas a poder manejar si se vuelve a repetir, etcétera. Es como un músculo, literalmente. Tu carrera profesional es un músculo, tienes que entrenarlo de manera constante, no puedes quedarte con lo que te enseñaron hace 60 años. Andrés, en serio, muchas, muchas gracias por esta conversación. De verdad te agradezco. Gracias, de verdad. Y qué mega enseñanza en tiempo corto. Qué bueno, de verdad espero que avances y ya es muy, muy, muy lejos. Y seas gerente más pronto de lo que piensas. Gracias, Gregor. Chao, Andrés.